Bueno, seguimos después que se me cortó ahí el video en esta segunda parte, retomando entonces a esa primera respuesta tradicional o convencional. Es una respuesta que tiene un concepto que no compartimos sobre qué es literatura, y por otro lado hay una negación de toda la producción literaria, generalmente de carácter religioso, de los pueblos nativos, ¿no? Que no sé si lo corté antes o no en el otro video, pero que, bueno, con toda la represión de la Inquisición y demás, y de la evangelización, eso se fue ocultando, se fue perdiendo en muchos casos. Entonces, esa es una respuesta. Otra respuesta es, no, la literatura argentina, ya en la época de la colonia había literatura. Sí, es cierto, había literatura, y si bien es literatura de carácter, en su mayoría, de carácter heroico, patriótico, pero la forma de hacer literatura, el tipo de literatura, podría haber sido escrito en España perfectamente. Es decir, no hay nada que tenga que ver con el continente, que nada que tenga que ver con esas tierras que estaban siendo colonizadas. Yo en realidad prefiero pensar que la literatura, la literatura con impronta nacional, comienza con la generación del 37. Por lo menos la literatura escrita, ¿no? La literatura mal llamada, entre comillas, culta, ¿no? Que en realidad es un desatino, porque todo es cultura, ¿no? No hay cosa culta, culturosa en todo caso, ¿no? Digamos una literatura letrada, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque es en la generación del 37 el momento en que se fundan los géneros literarios. El Matadero inicia el género cuento, Amalia de Mármol inicia la novela, y Facundo de Sarmiento inicia el ensayo. Por supuesto que había otra vertiente literaria de tipo oral y popular, ¿no? Que, digamos, es paralela a esta literatura letrada, y que generalmente no es tenida en cuenta, que tiene que ver con lo rural, tiene que ver con lo gauchesco. Y acá podemos hablar algo que vamos a retomar en la generación del 80 especialmente, la tensión que aparece entre la ciudad y el campo, o como lo plantea Sarmiento, entre civilización y barbarie, entendiendo que la civilización está en la ciudad, en la gran ciudad, y la barbarie está en el campo. Pero bueno, no nos vamos a adelantar a eso. Lo que sí vamos a decir que, bueno, podríamos decir que la literatura letrada comenzaría o tendría, digamos, su empuje, su desarrollo a partir de la generación del 37, y que todo lo anterior es como una especie de sustrato o de base sobre la que se apoya esta literatura, en donde van a aparecer personajes, elementos del paisaje, formas de hablar que son propias de lo que es nuestra tierra. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Y antes de adentrarnos a hablar acerca de la generación del 37 y de su posicionamiento ideológico, a mí me gustaría que ustedes investiguen, por un lado, acerca del gobierno de Rosas, ¿no? ¿Qué pasó?
les sugiero que consulten autores como Felipe Piña, que tiene una postura no tan de condena hacia Rosas. Entonces, por un lado, que investiguen ese contexto histórico en líneas generales, y por otro lado, que además investiguen, o no investiguen en este caso, sino que revisen del año pasado, cuando cursaron literatura española, las características del romanticismo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a elegir palabras claves que estén referidas al contexto y palabras claves referidas al romanticismo, como si fueran etiquetas. Vieron que a veces en las páginas, cuando uno entra en ciertas páginas, dice etiquetas o tags, ¿no? Que son las palabras claves alrededor de las cuales se desarrolla ese artículo o se desarrolla ese escrito o esa información, ¿no? Entonces van a elegir, ahora después van a tener precisada la cantidad en el aula virtual, determinada cantidad de palabras para el contexto, determinada cantidad de palabras para el romanticismo, ¿no? Ponerlas sueltas, ¿no? Como si yo tomara, por ejemplo, barroco, dijera barroco y digo contraste, desengaño, pesimismo, oscuridad, formas recargadas, ¿no? Entonces, no estoy armando un texto, pero sí estoy poniendo palabras claves. Bueno, y eso lo van a poner en una pizarra de Padlet y yo les voy a poner allí el enlace para que pongan. Entonces, terminan el trabajo que está quedando pendiente. Los que vienen atrasados, bueno, vayan tratando de ir completando los trabajos y hacen este trabajo, que es un trabajo, por un lado, de repaso y por otro lado, bueno, de leer un poquito acerca de la historia, sabiendo siempre que, ¿se acuerdan cuando el año pasado hablábamos del fundamento? ¿No? Que un signo nunca representa a su objeto en su totalidad. En este caso el discurso histórico es un signo, por lo tanto ningún escrito sobre historia va a representar en su totalidad a una época o a un gobierno o a un personaje. Entonces siempre vamos a tener versiones, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, y suben eso a esta pizarra y nos encontramos después, sí, para meternos de lleno en la generación del 37.